Si alguien me hubiera dicho que iba a descubrir la infidelidad de mi mujer gracias a un recepcionista de hotel, le habría mandado a la mierda. Pero eso fue exactamente lo que pasó. Era un jueves por la tarde, llovía en Madrid, una de esas lluvias que no moja pero jode igual, y yo estaba en el garaje cambiando las escobillas del coche. Tenía las manos llenas de grasa cuando sonó mi móvil. Número desconocido. Dudé en cogerlo, pero lo hice. ¿Señor Javier Delgado? Dijo una voz con acento andaluz. Sí, soy yo. Le llamo del Hotel El Mirador, en Málaga. Su esposa, Laura Ramírez, ha tenido un problema con su tarjeta de crédito. Nos ha facilitado este número como contacto alternativo. Se me paró el mundo. Laura no estaba en Málaga. O al menos, eso me había dicho. Según ella, estaba en una formación del instituto en Salamanca, en un seminario sobre metodologías activas en el aula. Incluso me mandó una foto de la sala de conferencias y otra de su café con leche con tostadas. Todo muy convincente. Pero Málaga, joder. Málaga no estaba ni cerca. Me quedé en silencio unos segundos. El tipo, notando que algo no cuadraba, añadió. Disculpe si le estoy molestando. Ella me dijo que usted sabía que estaba aquí. Sí, claro, mentí. ¿Qué habitación dijo que tenía? La 406. ¿Quiere que le pase con ella? Dije que no hacía falta. Que ya la llamaría yo. Colgué. Me quedé allí, bajo la lluvia, las escobillas en una mano y el mundo tambaleándose bajo mis pies. No sé cómo, pero en ese momento supe que todo había cambiado. Esa misma noche, después de cenar solo en la cocina como un imbécil, reservé un billete de tren a Málaga. Le dije a Laura que un cliente había tenido una urgencia en Albacete y que me tocaba salir de madrugada. Ni siquiera puso muchas pegas. De hecho, fue más simpática de lo habitual, incluso me deseó suerte con una sonrisa demasiado amable para ser sincera. Supongo que no esperaba que lo descubriera así, de forma tan simple y tan estúpida como una llamada mal dirigida desde recepción. No tenía pruebas claras, pero tampoco las necesitaba. Solo quería verla con mis propios ojos. No para gritarle o hacer una escena, no al principio al menos. Solo necesitaba confirmar que no estaba loco, que no me lo estaba inventando. Y si resultaba ser otra cosa, pues mejor, pero algo me decía que no lo era. Llegué a Málaga el viernes a las 9 de la mañana. No había dormido ni un minuto en el tren, iba con la cabeza a mil, repasando cada conversación reciente, cada excusa que me había tragado, cada vez que se fue a reuniones que siempre coincidían con mis semanas más cargadas en el trabajo. El hotel estaba a 10 minutos caminando desde la estación. Era uno de esos hoteles modernos, de colores neutros, donde todo huele a perfume barato de ambientador. Entré como si estuviera buscando una sala de reuniones, saludé al recepcionista con un gesto vago y tomé el ascensor sin decir una palabra. Había anotado el número de la habitación. 406. Una parte de mí esperaba que no estuviera. Que la habitación estuviera vacía. Que me hubiera equivocado de hotel. Que esto fuera una absurda coincidencia y que ella estuviera en Salamanca, dando alguna charla sobre proyectos educativos. Pero al salir del ascensor, vi a una señora del servicio de limpieza justo en la puerta 408 y le pregunté, sin pensarlo mucho. Perdona, ¿sabes si ya salió la pareja de la 406? Ella me miró, dudando si debía decir algo, pero finalmente respondió. Están dentro. No han salido aún. Le di las gracias y me quedé frente a la puerta. No sabía qué hacer. No tenía un plan, solo rabia. Me temblaban las manos, no por miedo, sino por una mezcla rara entre ansiedad y odio. Dudé durante un minuto entero. Después respiré hondo y toqué la puerta 3 veces. Nada.
Volví a tocar, más fuerte. Escuché pasos. Después una voz, la de ella. Sí. Servicio de habitaciones, dije. Se hizo un silencio breve y después escuché el pestillo. Cuando abrió, lo primero que vi fue su cara de sorpresa. No miedo, ni culpa. Sorpresa pura. Como si hubiera visto un fantasma. Javi, ¿qué haces aquí? Iba en bata, el pelo mojado, sin maquillaje. No llevaba ni sujetador. Me miró fijamente, como si no pudiera creerse que fuera real. Como si estuviera viendo algo que no encajaba con el resto de su mundo. ¿Y tú qué coño haces en Málaga? Antes de que pudiera responder, una voz masculina desde el interior preguntó. ¿Quién es? Laura intentó cerrarme la puerta, pero la empujé con una sola mano. No le hizo gracia. Dio un paso atrás y entonces vi a un tipo saliendo del baño en calzoncillos. Era más joven que yo. Moreno, pelo corto, barba recién arreglada. Me miró con una expresión neutra, como si solo fuera otro tipo molesto llamando a la puerta. ¿Este es tu marido? Le preguntó. Ella no respondió. Solo se llevó las manos a la cara, como si eso borrara todo lo que estaba pasando. ¿Cuánto tiempo lleváis viéndoos? Le pregunté. Silencio. ¿Cuánto tiempo, Laura? El tipo se apartó, se fue hacia la ventana, incómodo. Ella se sentó en el borde de la cama, sin saber qué decir. 6 meses, murmuró. Me reí. No sé por qué. Fue un reflejo, una mezcla de ira, tristeza y asombro. ¿6 meses? ¿Y mientras tanto qué? ¿Yo era tu qué? ¿Tu plan B? No. No es eso, respondió rápido, como si eso hiciera que sonara menos estúpido todo. ¿Entonces qué coño es? Ella no contestó. El otro tipo empezó a vestirse en silencio. Se puso los vaqueros sin decir ni una palabra. En ese momento, ni siquiera me importaba él. Me importaba ella. Quería escuchar algo que tuviera sentido, algo que justificara todo esto, aunque fuera una mentira bien contada. Pero no tenía nada. Ni una palabra, ni una lágrima, ni una disculpa. ¿Querías que me enterara así? ¿O solo te pillaron los nervios y diste mal el número? Ella me miró, confundida. ¿Qué número? El de contacto. El recepcionista me llamó ayer para avisar de tu puta tarjeta rechazada. Abrió los ojos, como si acabara de caer en su propia trampa. Fue sin querer. Sí, como todo esto, ¿no? Salí de la habitación sin decir nada más. No quería hacer un escándalo, no ahí, no delante de ese idiota. Pero tenía claro que esto no quedaría así. No era el final. Era solo el principio. Volví a Madrid esa misma noche sin enviarle un mensaje ni devolver sus llamadas. Durante el viaje en tren no miré el móvil, no leí correos, no escuché música. No tenía ganas de distraerme. Lo único que hacía era repasar mentalmente cada conversación de los últimos 6 meses, cada fin de semana que se había inventado una excusa para salir con sus amigas, cada noche en la que me dijo que estaba demasiado cansada para cenar conmigo, cada vez que evitó el sexo, los paseos, las charlas, los cafés de domingo. Todo encajaba ahora de una manera desagradable y sucia. Era como si me hubieran arrancado una parte del cerebro y lo hubieran reemplazado con una versión editada de mi propia vida, una que no sabía que existía. Sabía que tenía que enfrentarla, y aunque ya había tenido una especie de escena en el hotel, eso no era suficiente. Esa fue una reacción, no una confrontación de verdad. No quería más evasivas ni mentiras vagas. Quería que se sentara frente a mí y me explicara con claridad qué coño había pasado, cuánto tiempo llevaba riéndose en mi cara y qué mierda pensaba hacer ahora. Cuando llegué a casa, no la encontré.
El salón estaba en silencio, la luz del pasillo encendida, y una nota en la mesa: he ido a dormir a casa de mi hermana, no quiero discutir. Hablamos mañana cuando estemos más tranquilos. Tranquilos. La palabra me dio risa. Después de todo lo que había hecho, lo que había mentido, lo que había escondido, quería que estuviéramos tranquilos. No le respondí. Me metí en la ducha, me tumbé en el sofá, y dormí unas 3 horas. Me despertó el sonido de las llaves abriendo la puerta, eran casi las 8 de la mañana. ¿Estás despierto?, preguntó desde el pasillo. No le contesté. Solo me senté en el sofá, la miré sin moverme. Ella entró al salón con cara de cansancio, sin maquillaje, con el pelo recogido. Llevaba la misma ropa del día anterior. Se sentó en la otra punta del sofá y bajó la mirada. Antes de que digas nada, quiero que sepas que no quería que te enteraras así. No querías que me enterara en absoluto, respondí, y no hizo falta que dijera nada más para que supiera que estaba en lo cierto. No es tan simple, intentó justificarse, pero no le di margen. ¿Te acostaste con él más de una vez? Guardó silencio unos segundos antes de asentir. No me sorprendió. Si lo había hecho una vez, lo había hecho más. ¿Dónde? ¿Solo en Málaga? En su casa, algunas veces aquí, cuando tú trabajabas hasta tarde. Me dolió. No porque lo admitiera, sino por cómo lo decía. Como si fuera una lista de cosas pendientes, como si hablara de la compra del supermercado. Lo peor no fue escuchar que lo había hecho aquí, en nuestra casa, en nuestra cama. Lo peor fue su tono. Vacío, como si no tuviera la energía de fingir arrepentimiento. ¿Qué esperabas? ¿Que nunca me diera cuenta? No lo sé. No pensaba en eso. Solo quería sentirme viva otra vez, dijo, y no pude evitar levantarme de golpe. ¿Sentirte viva? ¿Y eso se consigue abriéndote de piernas con un desconocido? ¿Eso es lo que significa estar viva para ti? Ella se tapó la cara con las manos, pero no lloró. Supongo que ya había llorado en casa de su hermana, o quizás ni eso. Se quedó en silencio, esperando a que me calmara. Pero no iba a calmarme. No podía. ¿Cuánto tiempo llevabas planeándolo? ¿Fue algo que simplemente ocurrió o lo buscaste? No fue un plan. Me escribió por Instagram, empezamos a hablar, no lo busqué, pero tampoco lo paré. ¿Y por qué no lo paraste? Porque estaba harta de todo. De la rutina, del trabajo, de nuestra relación. No me sentía deseada, ni escuchada. Él me hacía sentir importante, deseada. Me miraba como tú no lo haces desde hace años. Claro, respondí, conteniendo las ganas de reventar algo, la culpa es mía por no mirarte como ese idiota que solo quería follarte. ¿Y ahora qué? ¿Vas a seguir viéndolo? ¿Vas a mudarte con él? Ella dudó. Esa duda me mató más que cualquier respuesta directa. No lo sé. No tengo claro nada. Perfecto. Yo sí lo tengo claro. Se levantó, acercándose como si eso fuera a suavizar algo. Intentó tocarme el brazo, pero me aparté. No me toques. Javi. No. Has tenido 6 meses para hablar, para decidir, para ser honesta. Ahora no me pidas paciencia ni calma. Vas a recoger tus cosas y te vas a ir. Hoy. ¿Me estás echando? Te estoy devolviendo la libertad que buscabas en la cama de otro. No pienso dormir ni un día más en la misma casa que tú. Ella no insistió. Agachó la cabeza, se dirigió al dormitorio y comenzó a meter su ropa en una maleta. No lloró. No dijo nada más. No pidió perdón. Quizá ya sabía que no quedaba nada que salvar. Y por mi parte, tampoco pensaba buscar nada entre las ruinas.
Solo me quedé ahí, en el salón, sintiendo como el silencio se hacía más pesado a cada minuto, sin decir una palabra mientras escuchaba el sonido de la cremallera cerrándose. Después de que se fuera, no sentí alivio ni tristeza, solo una especie de vacío en el pecho, como si hubiese olvidado respirar. No me molesté en ordenar el piso ni en limpiar el desastre emocional que dejó al salir. Pasaron los días y cada vez que abría el armario o abría el cajón del baño y no veía sus cosas, me invadía una mezcla de rabia e incredulidad que no terminaba de calmarse. No me sentía derrotado, pero tampoco era el mismo. Había algo dentro de mí que necesitaba salir, una necesidad de equilibrar la balanza, no con violencia, pero sí con precisión. No quería simplemente olvidarla ni perdonarla, lo que quería era que sintiera aunque fuera una mínima parte del asco que yo había sentido en esa habitación de hotel, del desprecio que me llenó el estómago cuando me reconoció que se había acostado con otro tipo en la cama donde dormíamos juntos. No había nada que pudiera devolverme lo que había roto, pero eso no significaba que no pudiera dejarle una marca. No tardé en enterarme de que el amante de Laura, un tal Rubén, trabajaba en una empresa pequeña de publicidad en el centro. No era difícil averiguarlo, bastó con mirar un par de fotos públicas en sus redes sociales. En una salía posando en un evento con el logo de la empresa detrás. Solo tuve que hacer una búsqueda rápida y ya tenía dirección, teléfono, incluso los nombres de sus jefes. No era que pensara hacerle nada a él directamente, no era un crío, pero sí tenía una idea muy clara, si se había metido en mi vida sin permiso, al menos iba a cobrar su parte del desastre. Empecé a recopilar todo lo que podía, capturas de sus mensajes con Laura, fotos que ella había guardado en la nube sin darse cuenta de que aún tenía acceso, incluso una nota de voz donde le decía lo vivo que la hacía sentir, como si eso lo justificara todo. Guardé todo en un pendrive, lo metí en un sobre sin remitente y lo envié a la dirección de la oficina con una nota que decía, quizás quieras saber cómo se distrae tu empleado durante el horario laboral. No sé si lo despidieron, no me interesaba tanto el resultado, sino la acción en sí, el hecho de hacer algo que me devolviera una mínima sensación de control. Mientras tanto, yo seguía hablando con un abogado. Me aseguré de que la separación fuera lo menos favorable posible para ella. Yo había pagado la mayoría de la hipoteca del piso, los muebles eran míos, incluso el coche estaba a mi nombre. Me encargué de revisar cada papel, cada detalle legal, para que no se llevara más de lo que legalmente podía exigir. No se trataba de dejarla en la calle, no soy un cabrón sin alma, pero sí de dejar claro que no iba a pagar los platos rotos de su infidelidad. Cuando le llegó la citación para la primera reunión de mediación, me llamó por teléfono. No respondí. Me escribió un mensaje que decía, ¿de verdad quieres hacer esto así? Lo leí sin pensarlo 2 veces y no contesté. Al día siguiente me bloqueó de todas partes, como si eso me importara en ese punto. Había llegado demasiado lejos como para querer volver a hablar con ella de forma civilizada. Pero no todo acabó ahí. Un amigo en común, que también conocía a la hermana de Laura, me dijo que en la familia habían empezado a correr rumores. No fui yo quien empezó a hablar, pero cuando me preguntaron directamente, tampoco mentí. Conté la verdad, sin adornos, sin exageraciones, solo los hechos. Ella me engañó, me mintió durante meses, se acostó con otro en nuestra casa, y cuando lo descubrí, no solo no se disculpó, sino que intentó manipularme con excusas baratas. Su hermana, con quien nunca me llevé especialmente bien, me llamó para decirme que estaba sorprendida de que no hubiera montado un escándalo. Le respondí que el escándalo estaba en los detalles, no en los gritos. Ella colgó sin decir nada más. Supongo que no esperaban que yo reaccionara así, que tomara todo con esa frialdad que parecía tan calculada. Pero no fue frialdad, fue una decisión, una manera de mantenerme en pie sin perder la cabeza. Mi venganza no fue ruidosa, ni inmediata, ni cinematográfica. Fue lenta, legal y dolorosa para ella.
Se encontró sola, sin el amante, sin pareja, con media familia en su contra, con su imagen dañada en el trabajo, porque en algún momento también llegó hasta su directora del instituto que se había tomado días de formación para irse a un hotel con otro hombre. No la echaron, pero le redujeron responsabilidades. Perdió confianza, perdió presencia. Cada vez que alguien del círculo social compartido me escribía para entender lo que había pasado, les respondía con calma, con una frialdad que muchos confundieron con paz. Pero la verdad era otra, estaba jodido por dentro, y esto era lo único que me mantenía funcionando. No por orgullo, sino porque era la única forma que conocía de seguir adelante sin sentirme completamente destruido. Ella quiso borrarme de su vida como si fuera un error que podía deshacer, pero no iba a dejar que saliera de esta sin ninguna consecuencia. Tal vez nunca entienda el nivel de daño que causó, tal vez siempre se justifique con el cuento barato de la insatisfacción y el aburrimiento, pero eso ya no es mi problema. Lo mío fue dejar claro que no se puede romper algo así y esperar marcharse sin pagar el precio. Pasaron un par de semanas después de la entrega oficial de los documentos y el envío del paquete a la oficina del otro tipo. No supe más de ella durante todo ese tiempo, salvo por una vez en que me crucé con su coche aparcado frente al piso, como si hubiera venido a buscar algo, pero no se atrevió a subir. Me limité a observar desde la ventana sin encender la luz, esperando que se marchara sin intentar forzar una charla que no tenía interés en tener. Sin embargo, un martes por la tarde, mientras salía del trabajo y revisaba el móvil, vi que tenía una llamada perdida de un número que no reconocía. Cuando llamé de vuelta, era ella. Me dijo que necesitaba hablar, que no quería pelear, que solo necesitaba cerrar las cosas como personas adultas. Dudé por un momento, pero acepté. No porque quisiera escuchar sus justificaciones otra vez, sino porque sabía que, de no hacerlo, esa conversación quedaría pendiente y no quería dejar ni una sola cuenta abierta con ella. Nos encontramos en una cafetería a mitad de camino entre su nuevo piso y el mío. Llegué 5 minutos antes, me senté junto a la ventana y no pedí nada. Ella llegó puntual, sin maquillaje, con una expresión tensa pero tranquila, como alguien que ensayó lo que iba a decir más veces de las necesarias. Se sentó sin mirarme directamente, dejó su bolso en la silla de al lado y pidió un café con leche. Me preguntó si quería algo y le dije que no. Hubo unos segundos de silencio incómodo antes de que empezara a hablar. No te llamé para pedirte que volvamos, no tiene sentido, dijo, como si eso ya no fuera obvio. Bien, porque tampoco lo tiene para mí, respondí sin rodeos. Solo, quería entender si en algún momento llegaste a odiarme. La pregunta me pilló por sorpresa, no porque no me la hubiera hecho yo mismo, sino porque no esperaba que ella la pusiera sobre la mesa así, tan directa. Me quedé un momento pensando antes de responderle. No. No te odié. Estuve muy cerca, pero no llegué. Sentí asco, rabia, desprecio, pena, pero odio no. Quizás porque todavía no he terminado de entender cómo pasamos de lo que éramos a esto. Ella asintió levemente, sin levantar la vista de su taza. No parecía satisfecha con la respuesta, pero tampoco intentó discutirla. Sé que lo arruiné todo, dijo. No lo niego. No quiero justificarme ni culparte. Solo quiero que sepas que lo que hice no fue porque tú no valieras la pena. Fue porque yo ya no sabía quién era. Lo que hiciste fue porque pudiste hacerlo sin pensar en las consecuencias. No busques poesía donde solo hubo egoísmo. Su rostro se tensó, como si esas palabras le dolieran más de lo que pensaba admitir. Por primera vez en toda la conversación, pareció realmente afectada, no solo arrepentida, sino tocada en su orgullo. ¿Y tú qué vas a hacer ahora? Seguir con mi vida. Ya hablé con el abogado, voy a quedarme con el piso, y los papeles del coche los estoy cambiando de nombre. Me ofrecieron una oportunidad de ascenso y la estoy considerando.
Tengo otras cosas en que pensar. No tengo tiempo ni energía para cargar con el pasado de nadie. ¿Vas a volver a salir con alguien? No lo sé. Ahora mismo, no. No tengo ni ganas ni confianza. Lo que pasó me cambió, eso está claro. No me voy a sentar a llorar cada noche, pero tampoco voy a fingir que esto no me jodió. Ella apartó la mirada, claramente incómoda con la frialdad con la que le estaba hablando, pero era la única forma en la que podía mantenerme estable. Si bajaba la guardia, si permitía que se colaran emociones innecesarias, podía terminar diciendo cosas que no quería decir o volver a un terreno del que me había esforzado mucho por salir. Me lo merezco, murmuró. Todo lo que me has hecho, la forma en que me has dejado sola, me lo merezco. No fue una venganza. Fue consecuencia. Tú elegiste un camino y asumiste un riesgo. Salió mal. Ahora estás aquí, sentada, preguntándome si te odio. Y no, no lo hago. Pero tampoco te respeto. Esa última frase pareció romper algo en su interior. Cerró los ojos durante un momento largo, respiró hondo y luego abrió la boca como si fuera a decir algo más, pero no lo hizo. Bebió un último sorbo de café y lo dejó sobre la mesa. Supongo que eso era todo lo que necesitaba escuchar, dijo finalmente. Gracias por venir. Y por ser honesto. Siempre fuiste mejor que yo en eso. No te equivoques. No soy mejor. Simplemente no te traicioné. Se levantó despacio, recogió su bolso y caminó hacia la puerta sin volver a mirar atrás. Me quedé ahí, solo en la mesa, viendo cómo se alejaba por la calle hasta desaparecer entre la gente. No sentí alivio, ni tristeza. Solo una certeza, no necesitaba hablar con ella nunca más. Todo lo que había que decirse ya se había dicho. Después de aquella última conversación en la cafetería, no volví a saber nada más de Laura. No me escribió, no me llamó, no intentó volver, y eso me confirmó que lo que nos unía ya estaba completamente roto. No hubo recaídas, ni mensajes borrachos a las 3 de la mañana, ni excusas absurdas como las que uno ve en las películas. Simplemente desapareció de mi vida, como si se hubiera evaporado. Al principio, la ausencia pesaba. Me levantaba por la mañana y durante medio segundo esperaba verla en la cocina, aunque fuera con esa indiferencia que había mostrado durante los últimos meses. Cuando salía del trabajo y abría la puerta del piso, me encontraba con un silencio que ya no dolía, pero que tampoco ofrecía consuelo. Empecé a mover los muebles, a tirar cosas que llevaban años acumuladas, fotos, recuerdos, objetos que ya no tenían lugar en mi casa. No por rencor, sino por necesidad de recuperar el espacio como mío. Quería borrar cualquier resto de la vida compartida que ya no me pertenecía. Durante semanas me limité a trabajar, dormir y mantenerme ocupado con cualquier cosa que no implicara pensar demasiado. Salí con algunos amigos, acepté invitaciones que antes solía rechazar, incluso me apunté a un curso los martes por la tarde en el Centro Cultural del barrio, no porque me interesara especialmente la historia contemporánea, sino porque necesitaba una rutina nueva, algo que no tuviera su cara asociada. Aprendí que la vida sigue, pero no en el sentido optimista que la gente repite como un mantra, sino de forma literal. Los días no se detienen, los recibos siguen llegando, las tareas no desaparecen. No hay opción de quedarse quieto esperando que todo pase. O te mueves o te estancas, y yo elegí moverme. Lo más difícil fue recuperar la confianza en mí mismo. Durante meses, cada vez que hablaba con una mujer, incluso en el contexto más inocente, notaba una especie de barrera en mi mente, como si una parte de mí estuviera esperando la traición, el engaño, el momento en el que todo se tuerce. No era miedo, era algo más práctico, una especie de precaución constante. Me llevó tiempo entender que no todas las personas son como ella, que no todos los vínculos están destinados a romperse, y que una traición no define al que fue traicionado. Pero lo entendí.
No de golpe, sino con el paso de las semanas, en conversaciones simples, en momentos cotidianos, en cosas pequeñas que antes no notaba. La recuperación no fue épica, ni rápida, ni inspiradora. Fue lenta, incómoda y muchas veces aburrida. Pero funcionó. Una tarde de sábado, casi 3 meses después del divorcio, me encontré con la hermana de Laura en la fila del supermercado. Fue un encuentro incómodo, pero civil. Me saludó con una mezcla de lástima y respeto. Hablamos un par de minutos, lo justo para confirmar que la familia aún estaba lidiando con las consecuencias de todo lo que pasó. No me pidió que la perdonara ni defendió a su hermana. Solo me dijo que esperaba que yo estuviera bien. Le respondí que sí, que estaba bien, que me estaba acostumbrando a una vida nueva. Y era cierto. Poco después de eso, empecé a salir con una compañera de curso. No fue algo planeado ni romántico. Empezamos hablando durante los descansos, luego tomando un café después de clase, y sin darme cuenta, me di cuenta de que esperaba esos martes con algo más que simple interés académico. Se llama Clara, tiene mi edad, y también viene de una separación. No hablamos de nuestras exparejas. No lo necesitamos. Solo compartimos tiempo, ideas, risas. Me gusta porque no espera nada de mí, y yo tampoco de ella. No hay promesas, solo una compañía tranquila. Por ahora, eso me basta. Con el tiempo, entendí que no tenía sentido preguntarme por qué Laura hizo lo que hizo. Nunca obtendría una respuesta que fuera suficiente. Quizás ni ella la tiene. Quizás simplemente fue débil, egoísta, o simplemente incapaz de sostener una relación que ya no le llenaba. Pero eso no cambia lo que yo hice. No la insulté, no la expuse públicamente, no le grité delante de otros. Me defendí de la única forma que sabía, con hechos, con límites, con dignidad. Me fui cuando supe que no había vuelta atrás, y enfrenté las consecuencias como un adulto. No para que otros lo vieran, sino para poder verme a mí mismo sin vergüenza cada mañana al espejo. Ahora, cuando alguien me pregunta si estoy soltero, respondo que sí, pero con una sonrisa. No porque sea un estado ideal, sino porque es uno real, sincero y mío. No tengo miedo de volver a enamorarme, pero tampoco tengo prisa. Sé lo que valgo y sé lo que no estoy dispuesto a tolerar nunca más. Aprendí a no justificar lo injustificable, a no conformarme con migajas emocionales, a no idealizar relaciones solo por el tiempo compartido. Aprendí que el respeto propio es el primer paso para cualquier vínculo sano. Y aunque todo esto me costó mucho, no lo cambiaría. Porque al final, salí de todo esto con una versión de mí que no conocía, una más fuerte, más clara y mucho menos dispuesta a negociar con la mentira. Así terminó mi historia con Laura. No con gritos ni reconciliaciones, sino con una despedida definitiva, silenciosa y necesaria. Ahora me toca escribir otra historia, la mía, sin ella. Y eso, por fin, me parece suficiente.